Dicen que el lugar donde vives forma parte de tu estilo de vida. ¿Qué opinas acerca de eso referente al que tú has podido ver en comunidades? Agradezco por esta amable invitación. Mi nombre es Laura Salamanca, trabajo en gestión social en proyectos de vivienda en diferentes países de Latinoamérica desde hace ya 22 años y he hecho acompañamiento social y total de 600 conjuntos residenciales a lo largo de estos años, Sí. de condominios. ¿Qué creo yo de esa enunciación que tú haces? Que definitivamente el entorno es la sala de mi casa y sobre todo en América Latina nosotros no tenemos un concepto claro de lo público, entonces no cuidamos lo público y no nos damos cuenta que si yo tengo un buen entorno en el lugar donde yo vivo, pues no solamente me genera seguridad, me genera también valorización de la inversión que yo hice con mi departamento, también la puedo valorizar a través de tener un entorno bonito donde todos quieran vivir, como dice el lema de la Asociación de los Parques de Comas, vivir mejor en el mejor lugar. Yo creo que eso es lo que todos queremos cuando tenemos el sueño de una vivienda. A veces cuando vivimos en un edificio, en un condominio, o sea, ni siquiera conocemos a la gente que vive al lado de nosotros. Tengo casi 10 años viviendo en un condominio, pero no sé si realmente todo mi piso, que son de 8 personas, de 8 propietarios, está habitado. ¿Qué significa vivir realmente en una comunidad cuando realmente piensas que los demás son desconocidos y no se estrechan esos lazos sociales? Muy interesante tu pregunta y es ¿qué podemos hacer nosotros desde la ciencia social para ayudar a generar y a transformar la cultura ciudadana? Y la vida me llevó a hacerlo a través del hábitat, de donde vivimos. Entonces me generaba la misma inquietud y es porque yo no me conozco con mi vecino, ni con el de arriba, ni con el de abajo. Y al diseñar programas de acompañamiento social en diferentes países de América Latina, encontramos que el resultado sí es impactante. En los talleres que hacemos dinámicas con la comunidad, es bien interesante ver cómo la gente empieza a conocerse, a intercambiar ideas con el vecino, quién es su familia, mis hijos interaccionan con sus hijos y eso posibilita tener también mayor seguridad, porque si yo veo que mi vecino de al frente, quiénes son las personas que viven y demás, y veo que hay una persona desconocida tratando de entrar a su depa, me doy cuenta, pues yo ya puedo avisar a mi vecino, ¿no? Pero si yo no lo conociera, te entran, te roban y ni idea, nadie avisó nunca nada, ¿no? Entonces creo que posibilitar estos espacios de una sana convivencia, donde entre todos nos cuidemos, es lo mejor que le puede pasar a la transformación de la ciudad. Bien, ahora que vemos el tema de convivencia, entra el tema de normas, reglamento interno, que el reglamento que está inscrito en los registros públicos, como SUNAR. ¿Estas normas realmente están para protegernos o para limitarnos? Depende. La respuesta a esa pregunta la tiene la comunidad que las construye. Ustedes tienen un problema gigantesco en Perú que vengo advirtiéndoles desde hace 16 años que trabajo en Perú. Y es que Perú no tiene un marco normativo de la propiedad horizontal como lo tienen casi todos los países de América Latina. Entonces, al no tener ustedes un marco normativo, lo que los normatiza son los reglamentos internos. Y al generar eso desde los reglamentos internos, a veces terminamos siendo más papistas que el papa. Es póngale candados. Es un fenómeno similar al que pasa en Guatemala, que Guatemala se rige por el Código Civil todavía del año 63, y les pasa lo mismo. Entonces, todo se hace vía reglamento interno, pero entonces el reglamento interno hasta establece que para poderlo modificar tienes que tener un 95% de quórum, que eso es imposible. Te prohíben hasta el tipo de mascota que tú puedes tener en tu apartamento desde el reglamento interno. Una cantidad de limitaciones que uno dice, por Dios, hasta dónde sí, hasta dónde no. Entonces, por eso lo que nosotros hemos promovido es cómo esas normas de convivencia se construyen, pero entre todos, entre el que vive y los residentes, cómo todos nos ponemos de acuerdo con los vecinos para ver cómo vamos a vivir, qué tipo de sanción nos vamos a poner, qué tipo de artículos se aplican y no aplican. Por eso es tan importante que la comunidad participe. Justamente hay personas o propietarios que piensan que por llamarse propiedad exclusiva pueden hacer o deshacer sobre ella sin tener en cuenta a la comunidad en sí. Por ejemplo, un poco anterior pude conversar con un propietario sobre, al ser la propiedad exclusiva una cochera, podemos entender de que él puede colocar un techo para su vehículo. Pero esto en tanto así por el reglamento no es posible, porque para eso debería haber un consenso, porque eso tiene que ver mucho con la estética
estética del condominio. Lo mismo para personas que pueden tener prácticas sobre el lavado de la ropa y luego tenderlo en un balcón o en su ventana, lo cual por normativa, por normas de convivencia, eso también afecta a la estética del condominio. Entonces, justamente para prevenir esos que están en las normas de convivencia. Pero ¿cómo hacemos entender a un propietario de que esto es así? De que las normas aplican también para su propiedad exclusiva y él tiene que alinearse a ellas. Por eso también es tan importante que la gente entienda en qué modelo está. El modelo de la propiedad horizontal es un régimen de propiedad que te dice tú tienes propiedad sobre tu bien privado, que es tu departamento, etcétera. El estacionamiento sí es privado, porque también hay estacionamientos privados que te los venden, y ese es tu estacionamiento. Pero también tenemos copropiedad, y la copropiedad es sobre las zonas comunes y todos los elementos y bienes comunes que tengamos en un condominio. Entonces, para ser práctico, ni siquiera mi techo es mío, ni mi piso es mío, porque mi piso es el techo de mi vecino, mi techo es el piso de mi vecino, ¿sí? Entonces, realmente, ¿qué es lo que hay? Los acabados, o sea, este papel, el corrural, lo que hay adentro, los muebles, los enseres, eso es lo que es mío. Pero hasta la estructura misma del edificio es común. La fachada de mi edificio es común. Las cocheras de uso exclusivo son de uso exclusivo para mí, pero estoy en un área común. Entonces yo no puedo venir a alterar fachadas, a alterar la estética y el ornato de mi conjunto, porque estoy afectando a todos mis vecinos. Nosotros escribimos un libro que se llama Ser vecino que quieres tener. Yo creo que eso lo dice todo. Cuando uno entiende que yo soy propietario, pero sobre todo también copropietario, y que esto nos pertenece a todos, pues cuidemos lo que es de todos, ¿no? Esa es la lógica que creo que se debe formar, y por eso es tan importante la pedagogía de la propiedad horizontal. O sea, que todos entendamos en qué régimen estamos. Claro, si yo vengo a vivir en barrio donde tenía mi casa, en mi casa yo hacía lo que quería, pero no es el mismo régimen de vivir en propiedad horizontal. Y nos guste o no, todos los desarrollos constructivos a nivel mundial, porque no es solamente Perú, a nivel mundial, vienen desarrollándose en lo urbano en propiedad horizontal. O sea que hay que generar una pedagogía de la propiedad horizontal. Exactamente. Y eso creo que se genera en base al comportamiento que tiene el usuario antes de haber adquirido una propiedad que está dentro de un área común versus a lo que él adquirió antes y donde vivía, ¿no? Si vivió en una avenida, ante una casa de propiedad enteramente exclusiva, o sea, venir a vivir a una propiedad, un departamento donde la propiedad exclusiva está limitada por un área común, entonces va a creer que tiene los mismos beneficios o las mismas libertades en su propiedad exclusiva en un condominio. Pero yo creo que en ese punto de la compra, a todos los propietarios nos dieron unas normas de convivencia antes de comprar un departamento, pero sean sinceros, no todo el play. Ahora, vayamos al tema financiero. ¿Cómo ves tú el estado del tema financiero en las comunidades, en los condominios? Hablemos de criterios como tasas de morosidad, como incidencias dentro de un condominio respecto al tema de financiamiento. Es muy chistoso porque nuestra cultura latina tiende mucho a la mejor junta directiva es la que te ponga la cuota de administración más baja. Y la gente no entiende que es su patrimonio y hay que cuidar el patrimonio de todos. Esta forma de propiedad es muy interesante también porque tú en tu casa normalmente no vas a poder, si antes vivías en casa en una propiedad horizontal, no vas a poder tener piscinas, salones sociales, todo lo que sí te puede dar un condominio, ¿sí? Entonces tú quieres disfrutar eso, oye, eso lleva unas responsabilidades. Y unas responsabilidades que tienen que ver con que la cuota de mantenimiento no es si tú quieres pagarla o no, es que es tu obligación, que tienes que tenerla, porque si no, ¿con qué vas a valorizar tu inversión? Pero la gente, tal vez por esa cultura del bio, de esto, lo otro, no es tan consciente de eso. Lo mismo para aprobar un presupuesto. Yo creo que una de las cosas más delicadas es, yo les digo siempre a las juntas directivas, ustedes tienen que encantar sin dejarse seducir. Es decir, lograr hacer un presupuesto como debe ser y que la comunidad entienda en la asamblea que ese presupuesto es el que deben aplicar. O sea, si empiezan a quitarle al presupuesto, no, quítale eso, no, eso va en detrimento del patrimonio de todos. Y al final van a tener que estar haciendo asambleas extraordinarias
para pedir cuotas extraordinarias. O sea, no tiene sentido cuando ya el daño está. O sea, hace poco yo vi un condominio que todas las fachadas nunca las impermeabilizaron y cuando ya decidieron les salió costando 5 veces más que si hubieran hecho los mantenimientos preventivos. Y no es un tema de pobreza. Nosotros aquí en Parques del Agustino hicimos un proceso de reubicación de 100 familias que venían del 7 y del 9 de octubre. Ellos pagaban en ese momento, en el año 2010, 20 soles la cuota, ¿sí? ¿De qué? De mantenimiento. Por la organización que ellos mismos hicieron. O sea, no es un tema de pobreza, de que porque yo no tengo recursos entonces no mantengo. Y el 100% de estas 100 familias pagaban sagradamente su cuota de mantenimiento. Solo una persona no podía pagar, que era una señora cabeza de hogar con un bebé discapacitado. Digo bebé porque tenía parálisis cerebral, pero era un niño de 15 años. Y la comunidad le dio trabajo a ella para que hiciera el aseo de las zonas comunes y de ahí pagaba su cuota y además tenía un ingreso y podía estar con su hijo. Entonces, la excusa no es que no tengo, no. Cuando uno es responsable y entiende que de eso depende la valorización de su propiedad, también paga. Claro, porque igual de todas maneras eso está ya reglamentado, entendería yo que en todos los reglamentos generales de los condominios, donde tú adquieres tanto tu departamento o propiedad exclusiva y la participación de la propiedad exclusiva que tengas en la participación de la cuota de mantenimiento que tienes como obligación, responsabilidad. Pero hay veces en que los propietarios indican de que ellos no pagan en su condominio y por eso no deben de pagar. O sea, ellos asocian el pago de mantenimiento al uso que le dan a su propiedad exclusiva y a las áreas comunes, lo cual no es así. Entonces estamos con un tema que ya es educación antes de comprar algo, ¿no? Es como que claro, te compras un vehículo pero no sabes manejarlo. es lo que yo les digo a la gente, les digo, háganme cuenta que esto es una torta de cumpleaños, pastel de cumpleaños. Un conjunto residencial es un pastel de cumpleaños, o sea, a ti te corresponde una tajada y eso es lo que tú te comes y eso es el coeficiente de participación en una copropiedad y es que a ti te corresponde pagar ese porcentaje de la cuota de mantenimiento. Pero no es use, no, porque es que tú estás usando las zonas comunes desde que entras a tu condominio. La portería es zona común. Exacto. Las escaleras son zonas comunes. Si yo no uso la piscina, pues tonto soy, porque estoy pagando por algo que lo estoy usando. Pero el resto de zonas comunes esenciales las estoy usando todo el tiempo. Conclusión, no hay excusa para no pagar. Pagas por la disponibilidad que tienes a ese bien o servicio, no por el uso que le das. O sea, eso tienen que entender quien nos ve, si es que es propietario, de que sí o sí, cuando se compra un departamento, sí o sí tiene que cumplir, porque es una obligación, no es un favor que le esté haciendo a la junta directiva o a la administración, no es algo que sí o sí tiene que pagar. Pero mira que más que una obligación, yo invito a toda la audiencia que escuche este podcast a pensarse de manera diferente las cosas. Y es que mi inversión, o sea, a nadie nos regaló, ninguna inmobiliaria dice, hola Johan, adivina qué, te regalo tu apartamento. ¿Sí? Sería ideal, épico. pero eso no pasa. En la vida real nos hemos sacado la mugre trabajando, ahorrando cada peso, cada sol. A veces tú le preguntas a un propietario 5 años, 10 años ahorrando su cuota inicial y uno dice, oye, ¿y tú querías cuando compraste 100,000 soles? Perfecto. ¿Y tú qué quieres? Que el día de mañana ¿cuánto cuesta? 100,000, 90,000, 80,000, 70,000, porque dejaste volver tu condominio una miseria y entonces esto no funcionó, entonces tu inversión se desvaloriza, o entre todos nos pusimos de acuerdo, todos mejoramos nuestras zonas comunes, todos hicimos que se valorizara la inversión de todos y ya el día de mañana ya no me va a costar 100,000, sino que puedo decir valió 150,000 porque valoricé mi inversión. Cuando la gente entienda que al pagar su cuota de mantenimiento cumplidamente, lo que está haciendo es valorizando su patrimonio, va a ser mucho más responsable. Claro, porque o sea, debe entenderse esto que igual tu departamento o el bien de propiedad exclusiva que tengas es un respaldo financiero como tal, que es que año a año la plusvalía, ¿no?, aumenta como tal. Ahora, tengo una duda y prácticamente existencial, ¿no?, sobre si se da el caso en que obviamente sabemos que propiedad exclusiva es una cochera, un departamento. Están independientes cada uno con su código registrado, tal cual. Así figura aquí en Perú al menos. ¿Qué pasa si es que un propietario de departamento vende solamente su cochera? Están en aprietos financieros, vende su cochera a una persona que no es propietaria de un departamento, a un externo. ¿Qué pasa
con la cuota de mantenimiento que tendría que pagar este nuevo propietario, que solamente tiene una cochera. Así, vámonos así. Por teoría, quien adquiere la cochera adquiere también los deberes del porcentaje de participación. Entonces, ¿cuáles serían las consecuencias de que este porcentaje de participación de las cocheras, al menos aquí, no se consideren cuando se haga la transferencia de la propiedad, si es que ese fuera el caso? Es que tú tendrías una mesa coja. O sea, la mesa es el presupuesto. Y el presupuesto, las matemáticas son claras. No hay posibilidad de, si tú no tienes el 100% del coeficiente de participación, cancelando lo que le corresponde cuota de mantenimiento, pues vas a tener un déficit presupuestal, que al final los perjudica a todos. Pero además no debería ser así. O sea, la propiedad horizontal funciona clarísimo. Es sobre, tú tienes propiedad sobre tu bien privado y copropiedad sobre las zonas comunes. El administrador debe calcular con base en el coeficiente de participación de los bienes, de cada uno de los bienes, cuánto es lo que a ti te corresponde. Y el administrador debe velar porque se esté ejecutando y se esté facturando o cobrando como corresponde. Entonces, si tú me dices que aquí hay coeficientes de participación para la cochera y para el DEPA, ¿sí? Por teoría. Por teoría, pero además eso tiene que ser así en la práctica. Si no funciona en la práctica, estamos teniendo un déficit presupuestal constante y estamos cometiendo un error gravísimo, porque al final eso es un detrimento patrimonial para todos. O sea, porque allí tiene que subsidiar esa parte de la cochera que nadie está pagando, ¿sí? Y mira, imagínate que sean 100 cocheras y bueno, 50 cocheras y 50 departamentos. Obviamente las cocheras tienen un porcentaje de participación más bajo, pero como no se consideran en el cobro, ¿no?, de mantenimiento, son las cuotas de departamento por su porcentaje de participación que quieren cubrir esa parte que les toca a las cocheras, y finalmente se ve ya de manera visible y física que la parte de infraestructura de la cochera, la parte de área verde ya no está mantenida, y eso al menos yo lo he podido ver en varios condominios. O sea, cuando están nuevos, 1 o 2 años, al tercer año ya se comienza a ver ese decaimiento en el estado de esas partes de propiedad exclusiva. Ahora, vamos a hablar sobre tecnología. A lo largo del periodo que tú has podido ver temas de propiedad horizontal, ¿qué tecnologías has visto que aplican las juntas directivas y administraciones? Hace muchos años empezó a generarse el boom de las apps de administración de la propiedad horizontal. En América Latina tenemos un montón y hay países que tienen mayor desarrollo que otros, como es el caso de Chile, como es el caso de México. En Colombia también tenemos un montón de aplicaciones que funcionan, de programas que funcionan para facilitarle más la vida a los vecinos o a las administraciones. Cada vez están mejor diseñados, entonces desde hacer la reserva de salud social hasta pagar la cuota, todo ya que lo hacen estas aplicaciones, y yo creo que funciona muy bien. Me parece que son muy buenos. Pues he tenido el privilegio de viajar por el mundo en temas de conferencias y de congresos de propiedad horizontal. He visto las cámaras, por ejemplo, de humedades. El administrador toma la foto y te identifica claramente donde hay humedad en tu edificio. Los drones que utilizan para hacer todo el recorrido de las zonas comunes y que permite identificar también lo que se está haciendo. Tengo un gran amigo que es Pepe Gutiérrez, el gurú de la propiedad horizontal en el mundo. Pepe Gutiérrez ya puede hacer mantenimientos predictivos. Excelente. No preventivos, predictivos. Ellos montaron, por ejemplo, en Dubái, cuántas son las precipitaciones fluviales que hay en Dubái, y en base a eso montaron el sistema de riego de las zonas verdes de los conjuntos residenciales. Con eso no se desperdicia el agua. Mejor dicho, lo que hay es tecnología para hacer más fácil el trabajo del administrador y de los conjuntos. Claro, el trabajo, entendemos, de las juntas directivas y las administraciones en la gestión como tal. Entonces podemos entender que las aplicaciones actuales facilitan la gestión y la conexión de estas entre edificios o conjuntos residenciales. Pero, ¿conectan personas? Hay algunas que conozco que sí, que tienen el objetivo no solamente de que tú puedas hacer reservas y demás, sino que genera casi que el café del mundo con la comunidad. O sea, que tú puedes compartir con los vecinos, pero yo creo que para eso funciona más la excusa de encontrar. Como que un mensaje y te encuentro como tal. Exactamente. Pero ¿qué pasaría si es que las aplicaciones
más allá de mejorar la gestión y temas operativos, conectaran personas. Yo creo que al menos, y me autorrespondo un poquito y luego me respondes, que aumentaría el porcentaje de participación y se perdería el miedo a que se suman cargos de juntas directivas. Por ejemplo, sucede mucho en los condominios que a la hora es que ya va a terminar una gestión de junta directiva y se convoca una nueva, hay muy poca participación, muy poco interés en decir, ¿sabes qué? Yo apechugo y vos sí acá, ¿no? Y soy presidente. Todos se corren de eso. Y entiendo de que a veces es por miedo a las críticas, el miedo a las faltas de respeto, porque lo ha habido, he podido presenciarlo. Pero ¿qué pasaría si es que las aplicaciones o la tecnología conectada a personas y además de ello, como lo hacen ahora, facilitarían la gestión? Podría ser muy interesante, pero teniendo mucho cuidado también, porque veamos lo que pasa con los grupos de WhatsApp. En casi todos los condominios hay grupos de WhatsApp de propiedad. Y es en toda América Latina, se la pasan dándome quejas de esos grupos de WhatsApp. Del vecino que sé que está insultando, o sea, lo que pasa en una asamblea cada año, ahora lo trasladamos a un WhatsApp todos los días. Yo creo que tendría que ser una aplicación que solo sirva para espacios de cohesión social, que no sirva para espacios de venir tú a botar toda tu basura emocional con tus vecinos. Sería como que algo un poco más controlado en Claro. donde se seleccionen o se formen grupos que hagan cosas productivas en beneficio de un bien mayor, una comunidad. Sí, tendría que ser una finalidad de liderazgo colectivo, trabajo colaborativo y cohesión social. Si ese no es el objetivo de esa aplicación, lo que vamos es a trasladarlo de WhatsApp a una aplicación. O sea, Se ha visto también, bueno, al menos yo lo categorizo como un fenómeno desde que soy parte de una comunidad, de un condominio. Cuando entré al condominio empezaron a formarse grupos, como lo que he mencionado, y también en paralelo a estos grupos que hablan sobre temas de gestión, de la junta directiva, de esto, de otros, se forman bandos, etcétera. También se formaron grupos económicos, en donde las mismas personas que viven en los condominios tienen sus propios emprendimientos. Algunos brindan servicios, otros brindan productos. Hay un grupo de casi 10.000 personas. Ellos buscan ese tipo de ingresos y, al menos en sus condominios, son a veces poco conocidos, pero ellos brindan esos servicios de manera indirecta a otros condominios. Pero ¿qué pasaría si es que el mismo condominio, no por alguna razón, se integra tecnología en eso también, por sus vecinos, le comprarían a esa persona o a este emprendedor y se formaría una economía circular? ¿Tú qué sabes de eso? Eso nosotros lo venimos aplicando en Colombia hace muchos años. De hecho, inició el ejercicio en el macroproyecto más grande de Latinoamérica, que es Ciudad Verde, que son 53.000 unidades de vivienda, 128 condominios, y ellos le llamaron la campaña de Ciudad Verde para Ciudad Verde. Esa fue la campaña, es cómo nosotros empezamos a dinamizar la economía y generar nuevos de desarrollo al interior de nuestra urbanización haciendo este ejercicio. Entonces lo tenemos también en Villavicencio. En Villavicencio la página web de la asociación de allá tiene todo el tema de emprendimiento, y ahí tú tienes servicios, tienes emprendimientos como tal, comida, belleza, y funciona muy chévere. O sea, ha generado una dinámica económica bien interesante de la comunidad. Entonces a mí me parece que ese tipo de iniciativas hay que celebrarlas. Claro, porque igual, como estábamos mencionando hace un momento, hay personas de que de repente por alguna decisión pasaron una situación financiera crítica. Entonces, que ellos puedan tener más ingresos a partir de sus propios vecinos que necesitan sus servicios, podría generar economía circular y finalmente esa persona cubrir su cuota de mantenimiento como la persona que mencionaste y además generar ingresos aparte. Ahora, para finalizar, ¿cómo ves tú aquí en Perú, en base a tu experiencia, la gestión social económica implementada con tecnología de aquí a 2 años, a corto plazo realmente? Pues yo creo que la tecnología cada vez se hace más necesaria, y me parece que es una herramienta bien importante para todo en la humanidad, incluyendo la gestión social, porque nos facilita la vida. A los gestores sociales que hacemos todo este ejercicio, pues nos ayuda muchísimo, nos ayuda a hacer estrategias. El 29 y 30 de mayo estuvimos con Plaxo en Colombia, Congreso Latinoamericano de Gestión Social. Yo diseñé un taller de trabajo colaborativo, de salir haciendo prototipos de colaboración entre nosotros, que mezcló 5 metodologías y una técnica, y la técnica era pura tecnología. Entonces yo no hubiese logrado salir con 200 personas en una red latinoamericana de gestión social si la tecnología no me hubiera ayudado. ¿Has tenido el caso en donde juntas directivas demoran eternidades en traspasar su gestión a otra? Claro. ¿Y cómo lo han resuelto? Lo que pasa es que, nosotros no tenemos,
dijéramos en Colombia, las dificultades que se tienen acá por el tema de la falta de normatividad y la demora en la de registros públicos. No, allá, oye, tú no quieres, suerte, o sea, mi personería jurídica de mi nueva junta la consigo en un mes. Sí, no hay ese tipo de problemas como se manejan acá. Claro. Entonces, ¿yo qué sugeriría? Que definitivamente tiene que haber un plan de empalme que te permita tener una trazabilidad. Exactamente.